Fue un día soleado y fresco cuando mi teléfono vibró violentamente sobre la mesa metálica del café, sorprendiendo tanto a mí como a Susan, mi suegra, en nuestro tranquilo almuerzo. Al mirar la pantalla, vi el nombre de Daniel parpadear en ella, su foto apareciendo con una urgencia que contradecía la atmósfera tranquila. Disculpándome, contesté, esperando tal vez alguna pregunta mundana sobre planes para la noche o un suave recordatorio sobre alguna tarea doméstica olvidada en la prisa de la vida diaria. Mary, tú eres la razón por la que mamá se quitó la vida. Quiero el divorcio ahora mismo. La voz de Daniel retumbó a través del teléfono, cada palabra un mazo que me dejó atónita. Su acusación no solo era escandalosa, era extraña. Estoy almorzando con tu madre en este momento, Daniel. ¿De qué estás hablando? Respondí, mi voz una mezcla de shock y confusión. Él escupió un cortante que, seguido de un rápido adiós y la línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono aún pegado a mi oído, el silencio zumbante en contraste con la bomba que acababa de ser arrojada sobre mí. Volviéndome hacia Susan, quien había observado toda la escena con el ceño fruncido, traté de ofrecer una sonrisa tranquilizadora que no alcanzó del todo mis ojos. Era Daniel. Parecía confundido, dije, tratando de minimizar la gravedad de sus palabras. Susan, con una expresión que se suavizaba con preocupación, extendió la mano para darme unas palmaditas en la mano. ¿Qué dijo, querida? A regañadientes, compartí el contenido de la llamada. Mientras hablaba, la expresión de Susan pasó de la preocupación a la incredulidad. Eso es imposible. Estoy aquí mismo, muy viva, bromeó débilmente, tratando de aligerar el ambiente, pero la preocupación persistía en sus ojos. Decidimos terminar nuestra comida, aunque la comida ahora sabía a nada, y nuestra conversación, generalmente animada y llena de risas, estaba apagada. Mientras bebíamos nuestro café, mi mente corría. El comportamiento de Daniel había sido cada vez más errático, pero esta delirante acusación era un territorio nuevo. Recordé los últimos meses donde Daniel se había vuelto más distante, su genio corto y sus demandas absurdas. Había insistido en que dejara mi trabajo, afirmando que lo hacía parecer incompetente como proveedor. Sin embargo, era su orgullo lo que parecía eclipsar su sentido de la realidad. Susan, siempre la pacificadora, había apoyado mi decisión de trabajar desde casa, reconociendo mi necesidad de sentirme productiva e independiente. Nuestra charla en el café se desvió hacia temas más serios, con Susan confiando sus preocupaciones sobre las solicitudes de dinero de Daniel bajo el pretexto de necesidades empresariales. Sus sospechas sobre la salud de su empresa agregaron otra capa de ansiedad a mis ya preocupados pensamientos. Siempre has sido orgulloso, Mary. No admitiría si las cosas estuvieran fallando hasta que podría ser demasiado tarde, suspiró, una triste mueca marcando su rostro. Al despedirnos, los problemas de Susan y la extraña llamada de Daniel pesaban mucho en mi mente. Sabía que necesitaba enfrentarlo, descubrir la raíz de sus delirios y abordar su comportamiento deteriorado. Mientras conducía a casa, mi determinación se endureció, no importaban los desafíos, estaría al lado de Susan y enfrentaría cualquier tormenta que se avecinara con Daniel de frente. Reuní todo mi valor para confrontar a Daniel sobre todo lo que me estaba inquietando, desde las acusaciones inexplicables hasta los cambios angustiantes en su comportamiento. La tensión entre nosotros había ido en aumento, sus estallidos siendo más frecuentes y más volátiles. El dulce aroma de su colonia, que ahora se había convertido en un perfume desconocido que se filtraba por nuestra casa, parecía una burla cada vez que pasaba. En esa tarde en particular, cuando regresó a casa inusualmente tarde de nuevo, decidí que era hora de abordar todo. La sala de estar estaba tranquila, el único sonido era el tic-tac del reloj, amplificando la gravedad del momento mientras esperaba que se instalara. Tan pronto como dejó caer las llaves sobre la mesa, hablé. Daniel, necesitamos hablar sobre los cambios que he estado notando en ti. ¿Qué está pasando? Traté de mantener mi voz tranquila, pero mis nervios estaban destrozados.
Apenas me miró, quitándose el abrigo con un gruñido. ¿Qué cambios? Te estás imaginando cosas. Insistí, sin desanimarme. No solo está en mi cabeza. Has estado llegando tarde a casa, has cambiado de perfume y has sido despectivo no solo conmigo, sino también con Susan. Además, esta charla de necesitar dinero y los ataques, no es como tú. Daniel escupió, evitando mi mirada. No tengo tiempo para estas tonterías. Siempre haces un gran problema de nada. Intentó pasar junto a mí hacia el dormitorio, pero me mantuve firme. ¿Y el perfume? Definitivamente no es tuyo, y he notado que es un aroma de mujer. Nunca has usado nada así antes, continué, mi voz una mezcla de dolor y acusación. Se detuvo en seco, con la espalda aún hacia mí. Estás siendo paranoica. Es solo una nueva marca, murmuró, pero su voz carecía de convicción. No encontré ninguna botella en tu habitación, Daniel. Y luego está la comida podrida que dijiste que era de tu madre. Está claro que no fue un error. ¿Estás tratando de herirme a propósito? Mi voz se quebró, la tensión de los últimos meses me alcanzaba. Daniel se giró bruscamente, su expresión una mezcla de enojo y algo más, culpa, tal vez. Estás exagerando las cosas. Solo estoy bajo mucho estrés. La empresa está teniendo problemas, y mi madre, ella tiene sus propios problemas. Pero ¿por qué mentir sobre Susan e intentar enfrentarme contra ella? ¿Y por qué el secreto y las noches tardías? Insistí, desesperada por la verdad. Suspiró profundamente, pasándose las manos por el cabello. Mira, tal vez me he pasado un poco de la raya. Pero no entiendes la presión bajo la que estoy. En cuanto a Susan, así son las cosas. Las suegras y las nueras no están destinadas a ser amigas. Eso no es cierto. Susan y yo tenemos una gran relación, a pesar de lo que has estado insinuando, contraataqué, sintiendo una mezcla de enojo y tristeza. Creo que hay más cosas que no me estás contando. Daniel apartó la mirada, su postura se desinflaba. No respondió, su silencio era más revelador que las palabras. Supe entonces que nuestros problemas iban más allá del mero estrés o malentendidos. Mientras se alejaba de mí esa noche, el misterioso perfume flotando en el aire, me di cuenta de que resolver nuestros problemas sería mucho más complicado de lo que había esperado. La brecha entre nosotros se había ampliado en un abismo, lleno de secretos y mentiras, y me quedé allí sola, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. Decidí tomar cartas en el asunto y me reuní con Susan al día siguiente. Elegimos un restaurante tranquilo con habitaciones privadas, ideal para discutir asuntos delicados sin el miedo de ser escuchadas. Mi corazón estaba pesado de ansiedad mientras me sentaba frente a Susan, quien lucía igualmente preocupada. Mary, me alegra que hayas llamado. Estaba empezando a preocuparme de que nunca resolviéramos esto, comenzó Susan, con voz temblorosa. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Susan, hay algo importante que necesitamos abordar. Daniel me dijo que estabas descontenta conmigo, que pensabas que hablaba mal de ti. Pero nunca lo creí, confesé, observando de cerca su reacción. Los ojos de Susan se abrieron de par en sorpresa. Oh, Mary, no. Nunca dije tales cosas. Pensé que eras tú quien tenía problemas conmigo. Daniel me dijo que querías espacio de mí, que sentías que yo era demasiado controladora. Era claro entonces, Daniel había estado manipulándonos a ambas, alimentando mentiras para crear una brecha en nuestra relación una vez fuerte. La realización fue como un puñetazo en el estómago, pero también una llamada a unirnos contra el engaño. Y sobre los productos perecederos podridos que dijo que enviaste, eso también fue una mentira, ¿verdad? Pregunté, necesitando escucharlo de ella directamente. Susan lucía confundida por un momento antes de que su expresión se convirtiera en una de indignación. Absolutamente no. Nunca enviaría algo así.
Parece que Daniel nos ha estado jugando a ambas por alguna razón. Mientras íbamos reconstruyendo el engaño de Daniel durante nuestro almuerzo, mi teléfono sonó ruidosamente, cortando la tensa atmósfera. Era Daniel. Excusándome, salí para contestar la llamada. Su voz resonó a través del teléfono, llena de acusaciones irracionales y demandas de divorcio, afirmando que yo había empujado a su madre a quitarse la vida. En realidad, estoy almorzando con tu madre en este momento, contraataqué, luchando por mantener la compostura. Hubo una pausa en la línea y luego un clic. Daniel había colgado, aturdido. Regresando a la mesa, relató la extraña acusación a Susan, quien sacudió la cabeza incrédula. Momentos después, sonó el teléfono de ella. Era Daniel de nuevo. Con una mirada de entendimiento, Susan puso su teléfono en modo altavoz, permitiéndome escuchar la conversación. Mamá, ¿estás con alguien en este momento? La voz de Daniel era cautelosa, sondeando. Susan me guiñó un ojo antes de responder, estoy de compras con una amiga. ¿Pasa algo? Al otro lado, Daniel murmuró entre dientes, llamando mentirosa a Susan y luego me acusó en voz alta de engañarlo y declaró su intención de divorciarse de mí, instando a Susan a no volver a confiar en mí. Susan, manteniendo su calma, continuó involucrando a Daniel, sacando a relucir sus motivos y contradicciones. Una vez que la llamada terminó, Susan me miró con una mezcla de enojo y determinación. Vamos a enseñarle una lección a ese hombre juntas, dijo, su voz firme y decidida. Llena de una nueva alianza y determinación. Conduje a casa, donde encontré a Daniel esperando. Su intento de parecer tranquilo era casi cómico dada la tensión que irradiaba. Hoy, decidí, sería el día en que lo confrontaría sobre todo, armada con la verdad y con Susan a mi lado, aunque fuera solo en espíritu. Al entrar en la casa, me preparé para la conversación que inevitablemente cambiaría el curso de nuestras vidas. Todavía estaba tambaleándome por el shock de la deshonestidad descarada de Daniel cuando me acerqué a él en nuestra sala de estar, donde ahora estaba sentado incómodamente frente a Susan y Emily, su rostro una máscara de miedo. La tensión en el aire era palpable, y podía decir por su postura que se daba cuenta de que su plan se estaba desmoronando rápidamente. Daniel, cada vez que volvías a casa, olías a perfume. ¿No pensaste que lo notaría? ¿O hay algo malo con tu nariz? Mi voz era tranquila pero llevaba un filo afilado, cortando el silencio que había caído sobre la habitación. Continué, con voz firme, cansada de sentirme incómoda, decidí investigar. Disfrazando mi apariencia, te seguí a ti y a tu amante hasta un hotel y capturé el momento en que ambos entraron. ¿Cómo encontraste su información de contacto tan meticulosamente oculta en tu teléfono bloqueado? Pensaste que el reconocimiento de huellas dactilares era infalible, pero es fácil de pasar por. Susan, que usualmente era calmada y gentil, ahora ecoaba mi tono severo, su voz firme mientras silenciaba a su hijo con una simple orden de callarse. Así que, contacté a Emily, revelé, notando el destello sorprendido en el rostro de Daniel cuando confesé haber orquestado esta confrontación con la ayuda de Susan. Forzando el mentón de Daniel mientras mantenía su cabeza inclinada avergonzada, lo obligué a encontrarse con mis ojos. Has mencionado tus intenciones por teléfono a Susan, pero ¿podrías compartirlas también conmigo? Mis palabras eran educadas, pero la acusación subyacente estaba clara. A regañadientes, Daniel comenzó a explicar, su voz temblorosa. Planeaba divorciarme de ti, tomar la pensión alimenticia y la propiedad compartida, y luego volver a casarme con Emily. Inicialmente, tenía la intención de hacer que pareciera que Susan se había quitado la vida y culparte a ti por ello, lo que llevaría a nuestro divorcio. Su confesión fue recibida con silencio, la gravedad de su engaño asentándose como polvo después de una tormenta. Es sorprendente que pensaras que tal mentira sobre la muerte de Susan funcionaría. Supongo que estabas tan metido en tu amante, dije, mi tono seco e incrédulo.
Mientras hablaba, podía ver que la realización de sus planes que se desmoronaban se le estaba haciendo evidente, sus esquemas al descubierto y sus opciones menguando. Pero cuando se lo dije, hice una pausa, mirando entre Susan y Emily, quien observaba en silencio, probablemente abrumada por la gravedad de la situación en la que se había visto arrastrada. Cuando le dije que estaba almorzando con Susan, todo tu plan se desmoronó, ¿verdad? Daniel asintió, movimientos pequeños y derrotados que confirmaban su culpabilidad. La habitación estaba cargada con el peso de su traición, la confianza rota palpable. Susan, recuperando parte de su compostura, agregó, necesitamos pensar cuidadosamente en los próximos pasos. Su mirada se movía entre mí y Daniel, una mezcla de tristeza y determinación en sus ojos. Miré a Daniel, luego a Emily, quien parecía incierta y asustada. Estaba claro que cualquier decisión tomada hoy cambiaría el curso de varias vidas. Pero por ahora, la verdad estaba afuera, y con ella, la oportunidad de empezar a rectificar el daño causado por el engaño y la manipulación. La conversación aún no había terminado, y el camino hacia la resolución no estaba claro, pero al menos ahora, todo estaba sobre la mesa. Los siniestros engaños de Daniel seguían desenredándose, y el peso de sus decepciones se hacía dolorosamente evidente. Allí, en la sala de estar de Susan, bajo la mirada de aquellos a quienes había perjudicado, parecía más pequeño, su habitual bravuconería había desaparecido. Después de confrontarlo con la verdad sobre su aventura y sus planes, apenas podía soportar mirarlo. Sus próximas acciones, sin embargo, eran completamente predecibles. Susan, que había mantenido su compostura hasta ese momento, finalmente rompió su silencio con un suspiro pesado. Daniel, nunca pensé que pudiera ser tan egoísta. Lo dejo aquí. Estoy cortando tu apoyo financiero. Su voz era tranquila pero llevaba una finalidad que parecía resonar en la habitación. El rostro de Daniel se quedó sin color. Estás bromeando, ¿verdad?, balbuceó, la incredulidad grabada en sus rasgos. En realidad, continuó Susan, su tono firme, he estado apoyando financieramente tu empresa. Y después de sospechar de tus constantes solicitudes de dinero, descubrí que estabas usando los fondos para tu amante, no para las necesidades comerciales que afirmabas. La decepción en sus ojos era palpable. Ya no te considero mi hijo. Te estoy desheredando. Así que deja esta casa. La realidad de su situación finalmente pareció impactar a Daniel. La casa, de hecho, estaba a nombre de Susan, y sin su apoyo financiero y emocional, se quedaba sin nada. Volvió su mirada con pánico hacia mí, quizás esperando un destello de simpatía o una indicación de la asociación que alguna vez tuvimos. En cambio, deslicé los papeles de divorcio sobre la mesa hacia él. Firma aquí, por favor. Aquí tienes una pluma. Disfruta de tu vida con tu amante tanto como quieras. Al menos déjame libre del dinero de compensación, suplicó débilmente, la desesperación en su voz clara. No bromees conmigo. ¿Cómo te atreves a decir que Susan se quitó la vida? Mi respuesta fue fría, mi mano firme mientras le abofeteaba la cara, el sonido resonando en la habitación. Su amante, Emily, habló de repente, su voz teñida de amargura. ¿Y si no hay dinero? No hay beneficio en casarse con un hombre viejo como tú, dijo, también abofeteándolo. El doble shock hizo que Daniel se desplomara al suelo, lágrimas brotando de sus ojos. Volviéndome hacia Emily, dije con firmeza, por cierto, Emily, también buscaré compensación de tu parte. ¿Por qué yo? No puedes meterte con el marido de alguien y salir impune, declaré, mi tono no dejaba espacio para argumentos. Abrumada e impotente, Emily también se derrumbó al suelo, su desafío desmoronándose mientras la realidad de sus acciones se asentaba. Juntas, Susan y yo tomamos la decisión de sacar tanto a Daniel como a Emily de la casa. Después de finalizar el divorcio, emprendí acciones legales para asegurar 220,000 pesos en compensación por el trastorno y la traición que Daniel había causado.
Fue una conclusión dura pero necesaria para un capítulo de mi vida definido por el engaño y la manipulación. Con el apoyo de Susan, estaba decidida a reconstruir y seguir adelante, ya no ensombrecida por los esquemas egoístas de Daniel. Paul pasó las manos por su cabello, luciendo atrapado. Es complicado, Jessica. Hay mucho que no entiendes. No se trata solo de lo que le pasó a mamá y a Elizabeth. Es más grande que eso. Sus respuestas vagas solo avivaron mi frustración y miedo. Voy a la policía, Paul. Si lo que sea esto, es demasiado grande para que lo manejemos solos. Elizabeth tenía miedo, puedo verlo ahora, y creo que tú también lo estás. Paul asintió lentamente, resignado. Está bien. Tal vez sea hora de que todo salga a la luz. Pero por favor, hablemos primero. Hay cosas que necesitas saber antes de ir a la policía. Su tono solemne me dio pausa. Acepté, sentándome frente a él mientras comenzaba a desentrañar los hilos enredados de los oscuros secretos de nuestra familia. Habló de problemas financieros, deudas ocultas y negocios cuestionables que iban mucho más allá de los simples problemas de herencia que yo sospechaba. Había capas de engaño que involucraban a personas fuera de la familia, personas peligrosas con mucho que perder. Después de nuestra larga discusión, me sentí abrumada pero más decidida que nunca a descubrir la verdad. Las revelaciones de Paul explicaban parte del misterio, pero la causa directa de las muertes de Elizabeth y su madre seguía siendo poco clara. Admitió que su comportamiento errático era el resultado de sus desesperados intentos por ocultarme estos problemas para protegerme de los aspectos más oscuros de los asuntos familiares. Con mis emociones en un torbellino de ira, tristeza y determinación, tomé la carta y conduje a la comisaría. Allí, entregué la carta y relaté todo lo que Paul me había dicho, junto con mis propias sospechas y temores. La policía estuvo atenta, tomando notas detalladas y asegurándome que investigarían a fondo. Al regresar a casa, encontré un ambiente de tensa anticipación. Paul estaba sentado en silencio en la sala de estar, esperándome. Nuestras miradas se encontraron, un reconocimiento silencioso de la tormenta que estábamos a punto de enfrentar juntos. En los días siguientes, mientras esperaba que la policía avanzara con su investigación, no pude evitar reflexionar sobre la cadena de eventos que nos habían llevado a este momento. Sentí una mezcla de miedo y alivio, sabiendo que sea cual sea el resultado, la verdad finalmente estaba emergiendo. También envié una carta discreta a un amigo de confianza, alguien fuera del caos inmediato, detallando todo en caso de que algo me sucediera. Era una precaución, una forma de asegurar que la verdad no fuera enterrada. 2 noches después, mientras Paul y yo estábamos en nuestra tranquila casa, hubo un golpe en la puerta. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Me armé de valor, lista para enfrentar lo que fuera que estuviera esperando al otro lado. Por eso me dejó la nota, para que continuara investigando después de que sus propias sospechas la llevaran a creer que tú estabas detrás de la trágica muerte tanto de tu madre como eventualmente de ella misma. Paul estaba allí, con su rostro mostrando una mezcla de desafío y desesperación. ¿Crees que lo has descubierto todo, verdad? ¿Solo por algunas cartas y un diario? Te estás convirtiendo en una detective por fantasías paranoicas. Sacudí la cabeza, mi determinación se endurecía. No es solo paranoia. Elizabeth confiaba en mí, estaba pidiendo ayuda. ¿Por qué mentiría en su mensaje final? ¿Y por qué estabas aquí, en su habitación, a oscuras, si no era para encontrar y destruir lo que temías que ella había dejado atrás? La actitud de Paul cambió cuando se dio cuenta de la extensión de mis investigaciones y la trampa que había tendido con la carta falsa. Su shock inicial dio paso a una calma calculada. Está bien, Jessica. Me atrapaste aquí, pero piensa en lo que me estás acusando. ¿Realmente crees que podría hacerle daño a mi propia familia? Sostuve su mirada firmemente. No quiero creerlo, Paul, pero todo apunta a eso. El diario, las acciones de Elizabeth, tu comportamiento secreto.
Tenía suficiente miedo como para venir aquí esta noche a buscar en su habitación. Si eres inocente, ¿por qué no dejas que la evidencia hable por sí misma? Al ver su reacción, continué, vamos a la policía, Paul. Investigarán todo esto, la nota de Elizabeth, el diario de tu madre y tu presencia aquí esta noche. Necesitamos que la verdad salga a la luz, por el bien de todos los involucrados. Los hombros de Paul se encogieron mientras la realidad de la situación parecía hundirse en él. Sabía que no había escapatoria al escrutinio que seguiría. Está bien, Jessica. Vamos a la policía. Si eso es lo que se necesita para aclarar todo esto, hagámoslo. Juntos, salimos de la habitación y yo reuní cuidadosamente el diario, las cartas y otras posibles pruebas. Mientras conducíamos a la comisaría, el silencio entre nosotros era pesado, lleno del peso de las revelaciones pendientes y el potencial desenmarañamiento de la vida que habíamos. En la comisaría, presenté todo a los detectives, quienes escucharon atentamente y nos aseguraron que llevarían a cabo una investigación exhaustiva. Mientras llevaban a Paul para ser interrogado, me senté en el área de espera, con la mente llena de las implicaciones de lo que estaba ocurriendo. Había entrado en esta investigación como una cuñada preocupada, pero ahora estaba exponiendo potencialmente a mi esposo como un criminal. La complejidad de mis emociones era abrumadora, traición, miedo, tristeza y un feroz deseo de justicia. Mientras esperaba a que la policía terminara su interrogatorio inicial, me di cuenta de que, sin importar el resultado, nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Mirando fijamente a Paul mientras estaba sentado allí, con la cabeza baja y las lágrimas corriendo por su rostro, sentí una mezcla de enojo y compasión. El hombre con el que me había casado, el que creía conocer, se desenredó ante mis ojos, revelado como alguien mucho más duplicado y moralmente corrupto de lo que podría haber imaginado. ¿Cómo te atreves a actuar así frente a mí? Escupí las palabras, mi voz espesa de emoción. Después de todo lo que has hecho, ¿te sientas aquí llorando por una aventura? ¿Qué pasa con tu madre? ¿Y Elizabeth? Paul se limpió la cara, mirándome con una mezcla de vergüenza y desesperación. Yo, no quería que nada de esto sucediera. Se salió de control. ¿Se salió de control? Eco incrédula. Paul, tomaste decisiones. Elegiste empezar una aventura. Elegiste malgastar dinero. Y lo peor de todo, parece que elegiste acciones que llevaron a la muerte de tus propios familiares. Ya sea que causaste directamente sus muertes o simplemente creaste las circunstancias, tienes responsabilidad. Paul permaneció en silencio, con los hombros caídos, la lucha aparentemente se había drenado de él. Estaba claro que cualquier defensa que pudiera haber intentado montar se desmoronaba ante su propia culpa y la evidencia que había reunido. Continué, mi voz más firme mientras recuperaba el control sobre mis emociones. Fui al club y conocí a Nancy. Ella me lo contó todo, Paul. Como la perseguiste, la colmaste de regalos, todo mientras nuestra familia se desmoronaba. Ella está cortando lazos contigo, y francamente, yo también. La realización de perder a Nancy pareció golpearlo más que cualquier otra cosa, un testimonio de lo lejos que se había alejado del hombre con el que creía que me había casado. Pero ya no se trataba solo de una aventura ilícita o imprudencia financiera. Había 2 muertes en nuestra familia que necesitaban respuestas y estaba decidida a llegar al fondo de esto. Voy a la policía con todo esto, declaré, mi decisión firme. El café que acabas de intentar darme, la aventura, los problemas financieros y todo lo demás. Está claro que no eres solo un esposo infiel sino uno peligroso. Paul levantó la vista, el miedo se asomaba en sus ojos. Jessica, por favor, hablemos de esto. Podemos solucionarlo. No, Paul. Ya no hay vuelta atrás. Has cruzado líneas que no se pueden deshacer, dije resueltamente. Siempre había creído en la justicia y la verdad, y ahora más que nunca, necesitaba defender esos principios, no solo para mí, sino también para Elizabeth y mi suegra.
Apartándome de él, reuní los documentos, los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, la tarjeta de negocios de Nancy y las entradas del diario. Con cada paso que daba hacia la puerta, sentía que un peso se levantaba de mis hombros, no porque el camino por delante sería fácil, sino porque finalmente estaba dando pasos hacia la verdad y la justicia. Al salir de la casa para ir a la comisaría, no miré hacia atrás. El futuro era incierto, y sabía que el camino para resolver esto estaría lleno de desafíos, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera, armada con la verdad y la determinación de hacer justicia. Empezar de nuevo no ha sido fácil, pero cada día se siente como un paso adelante desde las sombras que una vez envolvieron mi existencia. Encuentro consuelo en mi trabajo y en los nuevos comienzos que representa. El peso del pasado, aunque nunca desaparece por completo, comienza a aligerarse, permitiéndome respirar un poco más fácilmente con cada día que pasa. A raíz de todo lo que ha sucedido, he tomado la costumbre de pasar mis tardes caminando por el parque cerca de mi nueva casa, reflexionando sobre los tumultuosos eventos que trastornaron mi vida. Es durante estos momentos tranquilos que proceso todo, mi matrimonio fallido, el engaño, el peligro y, en última instancia, la liberación de una situación opresiva con Paul sin saberlo. La comunidad que me rodea ha sido increíblemente solidaria. Mis colegas, que conocían solo fragmentos de mi tormento personal, han mostrado gran amabilidad, facilitando mi transición de vuelta a una rutina normal. Incluso he empezado a asistir a un grupo de apoyo local para personas que han experimentado traiciones y pérdidas similares. Es allí donde he conocido a otros que comprenden las complejidades de confiar y sanar después de una traición tan profunda. Una noche, después de una reunión grupal especialmente catártica, recibí una llamada de Rachel. Había sido un apoyo fundamental durante los momentos más difíciles, y su voz fue un sonido bienvenido. Jessica, solo quería ver cómo estás aguantando, dijo, su tono cálido y genuinamente preocupado. Me las arreglo, Rachel. En realidad, algunos días son mejores que otros, pero hoy fue un buen día, respondí, la sonrisa era audible en mi voz. Me alegra escuchar eso, Jessica. Y, he estado pensando mucho en lo que pasó y todo por lo que pasamos. Estoy planeando comenzar un programa comunitario para ayudar a las personas que se encuentran manipuladas por sus seres queridos. Creo que nuestras experiencias realmente podrían beneficiar a otros. Su propuesta me llegó al corazón. Eso suena increíble, Rachel. Es tan importante convertir nuestras experiencias en algo positivo. Cuenta conmigo, dije, sintiendo una chispa de propósito encenderse dentro de mí. Mientras continuaba mi paseo nocturno, pensaba en cómo las pruebas de la vida me habían llevado a este momento de reflexión y nueva determinación. El dolor había sido transformador, obligándome a crecer de formas que nunca esperé. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando, construyendo un futuro a mi manera, fundamentado en mis valores y experiencias. Al llegar a mi nueva casa, me detuve en la puerta, respirando profundamente el aire fresco de la noche. En el interior, mi espacio de vida todavía estaba en proceso, al igual que yo. Cada pieza de mobiliario, cada decoración era una elección que reflejaba mi nuevo camino. Acomodándome para la noche, sentí un profundo sentido de paz. El camino por delante seguramente tendría sus desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba ansiosa por enfrentarlos, fortalecida por mi pasado y esperanzada por mi futuro. Con cada desafío superado, me sentía más realizada, confiada en mi resistencia y en la nueva vida que estaba construyendo, un día